Muy buenos días a todos los seguidores del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico Departamental. Y en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias de la Cátedra Atlántico Barranquilla. El día de hoy estamos con la sesión número 11 del 15º ciclo de este espacio académico y cultural de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico. Para manejar la temática de hoy nos acompañará, como es de costumbre, el historiador Jorge Villalón Donoso, quien nos va a ilustrar dando un poco de continuidad a la temática abordada la semana pasada sobre la geografía del Departamento del Atlántico. Nos acompañará con el tema sobre los puertos y las barrancas sobre el río Magdalena. Jorge, muy buenos días y cordial saludo para ti en la mañana de hoy. ¿Cómo has estado? Buenos días, Juan Pablo. Aquí tratando de cumplir con la patria, ¿no? En estas circunstancias tan especiales, ¿no? Ya. Entonces, el tema de hoy es largo como el río Magdalena. Es largo porque prácticamente la historia de Barranquilla, sí, sin el río es imposible hablar de nada, ¿no? De hace unos 3.000 años por lo menos, desde Malambo, de que la vida nuestra acá está ligada al río. Hasta el día de hoy, para bien o para mal, según la época, ¿no? Según la época. Sí, entonces me alegro mucho de que estemos acá y saludar a la gente que nos está acompañando hace tantos años, ¿no? Sí, desde agosto del 2013. Estamos reuniéndonos todos los sábados y ahora, mientras dure esta epidemia, nos reunimos pues virtualmente, ¿no? Y con la garantía de que nos pueden ver después, esta tarde o mañana o la otra semana, y también en cualquier parte del mundo. Es la razón por la cual yo hablo a veces cosas muy obvias para la gente que vive en Barranquilla o en Colombia, pero no para deseables y eventuales participantes en vivo y en directo o después que fuera de Barranquilla, ¿no? En otras capitales de Colombia o en otras partes, ¿no? Entonces vamos a comenzar entonces, Juan Pablo, a trabajar acá este asunto, ¿no? Lo que nos convoca, este es el tema que nos convoca pues es las barrancas y puertos en el Atlántico, ¿no? Eso fue lo que hemos acordado con Juan Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya hace tiempo que estamos estudiando este tema. Como ven ustedes, ¿no? Ahí están los nombres, los subtítulos, ¿no? Camacho, Malambo, son palabras indígenas, ¿no? Barranquilla, no, Barranquilla es una palabra española. Soledad también, sí, Soledad. Y Bocas de Ceniza también es español, pero las otras palabras sí son. Entonces, bueno, el tiempo que tenemos, no es poco, pero tampoco mucho dado el tema, ¿ya? Entonces siempre van a quedar asuntos por pendientes, digamos. No se puede pretender en una hora y media abarcar tanta cosa. Desde el año 96 que me ocupo de este tema. Sí, y junto con Alexander Vega, en ese tiempo la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta y el Archivo Histórico, no teníamos una sala, la que tenemos ahora, ¿no? En la aduana antigua. Y Miguel Iriarte me llamó un día, me dijo, vamos a hacer una serie de conferencias en la sala múltiple del Teatro Mira de la Rosa. Y un día, miércoles por la tarde, así, me dijo que tratara un tema. Y él me propuso el tema, entonces, el tema del río y su relación con Barranquilla. Entonces me avisó con anterioridad y yo tomé varios apuntes con
mi colega Alexander Vega Lugo. Y fuimos, y había una cantidad importante de personas, estaba Miguelito allí, y comenzamos entonces, y esa fue la primera vez que me ocupé de eso. Y al principio tenía pues unos apuntes, y esos apuntes se fueron engordando después, especialmente por la relación que tuve con Carlos Angulo Valdés, que tuvimos con Carlos Angulo Valdés. Cada vez que él nos decía un nuevo libro, una nueva cosa, íbamos anotando, y luego aparecieron los sistemas electrónicos y se convirtió finalmente en un archivo de Word, ¿no? Y ahí estuve yo trabajando eso, ¿no? Y después, con la amistad de José Agustín Blanco Barros, él cada vez me dio mucho más cosas, más que Angulo, sobre todo documentos históricos, porque Carlos Angulo, él trabajaba con los restos materiales, y José Agustín, como historiador, trabajaba con los documentos que van dejando los seres humanos en su paso por la vida. Entonces le debo a esas dos personas, ¿no?, siempre el agradecimiento. Si yo no hubiera tenido la oportunidad de compartir con Carlos Angulo, todo hubiera sido muy distinto, muy distinto. O sea, nunca yo me dediqué pues a cuidar su obra, que está ahí todavía esperando para su edición. Espero que se haga ya en el segundo semestre de este año. Espero comenzar ya la edición de sus obras completas, no para arqueólogos, sino que para un público general, según el deseo del rector actual. Me parece muy bien. Sí, y después entonces, claro, José Agustín Blanco fue esencial, ¿ya? Entonces, como él es más joven que Angulo, ¿sí? Se llevan ellos 8 años de diferencia. A él sí, a don José Agustín, a pesar de estar en Bogotá, lo compartimos bastante. Y él como geógrafo siempre nos dio muy buenos datos sobre el tema del río. Ya, entonces anoche, buscando el texto ese, llamé a Alexander Vega Lugo y le dije que por favor, si tenía ese archivo tan viejo del año 96. Me dijo no, en ese tiempo todavía él no estaba incorporado a la virtualidad de los textos. Bueno, le dije a mi hijo que está acá, que es ingeniero de sistemas, Enrique Villalón, y le conté que se me había perdido un archivo. Seguramente quedó subsumido de mi computador de la universidad. Y anoche, como a las 11 de la noche, se acerca a mí con una USB y me dice, papá, mira, esto es lo que andaba buscando. Oh, y encontré todos los textos, todos, desde el 96 hasta hace poco. En algún momento lo actualicé, no sé, en el trabajo de oficina de uno, ¿no? Yo siempre estoy incorporando conocimientos. Si alguien me dice algo, la cita de un libro, etcétera, siempre estoy yo, entonces, incorporando. Abro el archivo, antes uno lo hacía con papel, ahora lo hace electrónicamente. Y entonces busqué la última versión y ya la tengo acá ya, entonces ya estoy más tranquilo y vamos a tratar de disfrutar esta mañana, ¿no?, sobre el tema del río, ¿no? Tengo una secuencia de eventos aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir moviendo las diapositivas y en parte sí, no tengo una preparación tan exacta, ¿no? Siempre me gusta dejar que la vida fluya y no tengo un plan de la exposición como lo hacen los profesores alemanes o europeos, de que ellos escriben a mano sus clases, ¿ya? Escriben a mano sus clases, las leen y después entonces el próximo semestre le van agregando cosas. Ahora lo hacen. Antiguamente, hasta 1900, todos los profesores europeos escribían sus clases magistrales y las leían al público. Por eso la palabra alemana de clase magistral se llama Vorlesung, lectura ante un público, ¿no? Sí, eso. Esas son las famosas lecciones que llaman, ¿no?, los grandes filósofos, sobre todo el gran
estudioso de la filosofía de la historia, ¿no? Que es Hegel. Tenemos el libro maravilloso de él que se llama Lecciones sobre la historia del mundo, ¿no? ¿Sí? La Vorlesungen über die Weltgeschichte, la historia del mundo, que los españoles tradujeron como historia universal, mal traducido creo yo. Una cosa es el mundo y otra cosa es lo universal. Bueno, entonces, en primer lugar hay que dedicarse al escenario natural, ¿no? El río Magdalena y su estadio, el río Magdalena y su estuario. Estuario es una palabra, no conozco el origen, pero quiere significar el momento en que se encuentra el río con el mar. Entonces es una relación casi de amor, en el sentido de que es de idas y venidas, ¿sí? A veces el río invade el mar y a veces el mar invade el río, ¿no? Y se encuentran y se va transformando todo. Tiene una gran transformación todo, entonces el río nunca ha estado quieto, aunque se intente, sobre todo en el siglo XX, se ha intentado controlar el río, pero no ha sido posible. No, creo yo que no. Y es la hora, a esta hora, si fuéramos en un grupo, si fuéramos si fuéramos a ver la desembocadura del río Magdalena, encontraríamos que el río nos está ganando, creo, el juego, ¿no? ¿Sí? Hemos tratado de controlarlo, de domesticarlo, pero el río Magdalena tiene 1500 kilómetros. Es indomable. No se puede controlar. Entonces, Angulo era bastante ecologista, ¿no? Esta es una excelente imagen de 1988. Y esta foto aérea, ¿no? Es lo que es ahora, ¿no? ¿Sí? Del 88 hasta ahora, claro, Barranquilla ha aumentado el área construida, ¿no? El área urbana, ¿no? Pero en esencia es lo mismo. El río, y Barranquilla y Soledad, ¿sí? Y luego Boca de Ceniza, ¿no? Ese es. Y ahí se ven ustedes lo pueden observar, ¿no? Ahí está Puerto Colombia, ¿no? Sabanilla, Ciénaga y la isla de Salamanca. Este es el escenario del estuario, ¿no? Hay que recordar cosas importantes que han ocurrido en nuestra vida. En 1971 se reunieron en Irán, en un puertecito a orilla del mar Caspio que se llama Ramsar. Se reunieron un grupo de personas, biólogos y estudiosos de las migraciones en el planeta Tierra, ¿no? Las más conocidas acá son los pájaros que vienen de Canadá, que ya los estudió el biólogo barranquillero Armando Garqueneco, y también los que estudian las ballenas que van a Chile a tener sus crías y luego se devuelven. O sea, hay ballenas que van de Chocó hasta la Patagonia, por la costa del Pacífico, y luego se devuelven, yendo para allá contra la corriente de Humboldt, pero de regreso, con sus crías y cosas, entonces vienen con la corriente de Humboldt. Sí, esa es la situación. Es una interesante fotografía que la hicieron los franceses para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y lo publicaron en el último libro importante de geografía de Colombia que se ha publicado, ¿no? Entonces, sí, ese es el escenario natural. Pues ahora vamos a mirar, buscar otra imagen, ¿no? El río es algo vivo, es algo que tiene vida, es casi como una persona grande, fuerte y poderosa, ¿no? ¿Ya? Y que hay que aprender a respetar. Las culturas no europeas o premodernas, en Europa como dicen, todos los pueblos de la tierra han santificado al río. El río lo han mirado siempre con unos ojos
sí, religiosos, diría, de mucho respeto. Esta es una idea importante. Esta imagen la tengo gracias a José Agustín Blanco Barros, que la incluyó él en un libro sobre el sur del Atlántico. Está publicada en sus obras completas. Eso para irnos ambientando, ¿no? Y saber con quién vamos a lidiar. Aquí se pueden ver las seis desembocaduras o posiciones que ha tenido el río, diferentes posiciones que ha tenido la desembocadura del río Magdalena. Ya, la primera es, ahí dice, ¿no? Cesar y Ranchería, ¿no? Sí, lo que sería entonces, hoy sería Río Hacha, ¿no? Es el uno que está a la derecha de lo que están mirando los participantes de este evento. Ese fue el primer río. Luego Fundación Ariguaní, ¿sí? Luego el Uruaco, luego el Canal del Dique, una cosa que llamo Río Viejo, y finalmente la posición actual del río Magdalena. ¿Ya? Siempre me recuerdo con esta imagen, siempre Angulo sobre todo lo visitaba. Manuel Alvarado, creo yo, es la persona que más sabe del tema del río desde el punto de vista geológico, geográfico y de obras civiles del río, puertos y diques y esas cosas. Manuel Alvarado, entonces, él tiene una conexión de internet, ustedes lo pueden buscar. Él ha publicado los mejores libros sobre el río Magdalena, ¿no? Entonces siempre iba a hablar con Carlos Angulo en la Universidad del Norte, ahora está en la Universidad del Atlántico, está jubilado, está en el Atlántico, tiene un grupo que monitorea el río, digamos, cada 15 días. Hacen mediciones, etcétera. De las cosas curiosas es que si ustedes van alguna vez al malecón, y ahora se puede ver el río, o en el mismo río, sí, o pueden andar en una lancha, o pueden observar desde el cielo con un dron, ¿cómo se llama eso? Un dron. Lo que es claro es que cada segundo el río Magdalena se mueve en dirección Santa Marta, ¿sí? O sea, el río sigue su juego, ¿sí? Desde el río Hacha hasta Cartagena, ¿no? Y se devuelve para acá otra vez, ¿no? El canal del Totumo, que también fue otra desembocadura, ahora está donde está, Boca de Ceniza. Pero no sé en cuántos miles o millones de años va a estar otra vez, parece, en la Ciénaga. Claro, una vida humana no alcanza a darse cuenta de eso. Pero hay que saberlo, ¿no? Sobre todo si se van a hacer grandes obras civiles, es importante saber que el río es algo que está muy vivo, ¿no? Entonces, otra generalidad, ¿no? Hay que destacar también el hecho de la ubicación de Barranquilla en el río, ¿no? Está Barranquilla al final, ¿ya? Después de 1500 kilómetros, ¿no? Y eso ha incidido en una etapa de la historia de Barranquilla, como un siglo más o menos, entre 1850 y 1950, ¿ya? El comercio exterior se hizo a través del río Magdalena. Hasta 1950, creo yo, más o menos. 1850 1950. Tabaco y café. Y de 1950 hasta ahora, prácticamente muy poco, nada. El río está, desde el punto de vista de los transportes, excluido, ¿no? Debe mover de la carga nacional un 3%, un 2%, lo que se mueve por el río. Estos son carreteras. Porque esa es la conformación geológica, geográfica, ¿no? Siempre es bueno destacar el hecho de que arriba, ¿no? Uno ve la sierra, o sea, la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto es volcánico, aquí surgió la tierra y se formó esto. La zona esta de Santa Marta de la Ciénaga no tiene nada que ver con esta estructura. La cordillera esta, la central, es volcánica, esta también, pero esta, la oriental, donde está Bogotá, esa es sedimentaria, digamos, no fue volcánica.
y llega hasta ahí, ¿no? Sí, son los Andes que van hasta Chile, atraviesan todo Chile. Esta es, aquí se levantó la tierra y aquí se hundió en Maracaibo, ¿no? Por eso entonces Maracaibo y Sierra Nevada son dos cosas que están unidas, ¿no? Entonces, esto también ha determinado en gran parte, ¿no? ¿Ya? La historia de la ciudad, ¿no? La etapa gloriosa de Barranquilla es porque los productos de la zona andina tenían que salir de alguna manera a Europa y Estados Unidos. Y la única salida era por Río Magdalena y al final estaba nada menos que Barranquilla. Pero cuando abrieron Buenaventura, claro, toda esta gente del interior decidió libremente, legítimamente, organizar su sistema de transporte para Buenaventura cuando abrieron Panamá ya y que comenzó a funcionar en 1920. ¿No? Entonces, esas son las fechas. ¿No? Bien, entonces, y luego habrían otras cosas más, ¿no? Sí, indicando otras características del río. Son 111 kilómetros que tenemos de río nosotros, atlanticenses, digo, ¿sí? 111 kilómetros, que es bastante, ¿no? Es bastante, no es poco, ¿ya? Y con muchos pueblos ribereños, ¿sí? El canal del dique es el límite sur, ¿no? Ahí está, ¿no? El límite sur, ¿sí? El canal del dique es semi artificial, porque de todas maneras, como fue una desembocadura muy antigua el río Magdalena, en 1650, el señor que estaba ya, el gobernador Zapata, él era como ingeniero civil y comenzó a intentar unir las ciénagas para que Cartagena se comunicara con el río Magdalena. Durante la colonia, la única manera de ir a Bogotá o al interior del país era por el río Magdalena, ¿no? Eso era ya, entonces, ya. Hay varias imágenes que ya algunas personas ya las conocen, ¿no? Sí, hay que decir también que la historia de Colombia hasta ahora, sí, yo creo que, no, digamos pues, en gran parte de, sobre todo después de la independencia, ¿no? Y antes incluso, ¿no? Es prácticamente el río es la arteria aorta, ahí está, indicada en azul, ¿sí? Es la gran arteria de la historia del río Magdalena. Los otros ríos están todavía a la espera, ¿no? No. Entonces, pero ahora la situación es distinta. El río está sedimentado, está deforestado en sus laderas y hay inundaciones. Yo diría que el río está en cuidados intensivos, está en una UCI. Sí, eso casi no se dice en la prensa, no sé por qué, ¿no? Debiera decirse y mostrar los resultados de las investigaciones de los biólogos que sueñan con una reforestación de las laderas del río Magdalena. Eso va a tener que hacerse tarde o temprano, ¿sí? Entonces, algunas imágenes de las embocaduras, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? El gran cambio se produce en el siglo XX, pero hasta el siglo XX, esta es una excelente imagen. Cuando yo muevo acá, la imagen se demora un poquito en reflejarse en la pantalla de ustedes, amables participantes, ¿sí? Entonces, sí, ahí está esta está en original, creo que la tienen allá Elkin Núñez Cabarcas, allá se puede ver en grande, ¿no? Es una grandísima, ahí está Barranquilla, como ven ustedes, ¿no? Y lo que llamaban el caño de la piña, ese es el caño de la piña, ¿sí? Entonces, aquí esto de 1810, ahora les voy a mostrar una imagen de 1810 de la expedición Fidalgo, ¿no? Es un libro que se publicó no hace mucho, y de un ingeniero, ¿no? Que hizo unos viajes y en 1810, el periodo anterior a la independencia, él, por orden de la corona, ¿no? Hizo bastantes mapas y descripciones geográficas de Colombia, ¿no? Entonces, pues, se llamó
Joaquín F. Fidalgo. Ese era está en la biblioteca, está en el Archivo Histórico del Atlántico. Es un libro editado por Segovia Sala, ¿no? El gran historiador de allá de Cartagena. ¿Sí? Es interesante esto, ¿ya? Para la gente que estudia la ciudad, como Juan Pablo Mestre, ¿no? Por ejemplo, el señor que hizo el mapa seguramente no vino a Barranquilla. Y lo que sabía que había aquí había una ciénaga, porque Barranquilla nació arriba de una ciénaga, esto es 1810, efectivamente, dibujó la ciénaga, pero la cuadrícula no es así como Cartagena o Bogotá o Santiago de Chile, o Buenos Aires. Esta cuadrícula no, porque esta cuadrícula solamente la tienen las ciudades que han sido fundadas por los españoles o refundadas. Barranquilla no fue nunca fundada, por lo tanto, el único detalle que tiene este mapa es que no tiene una cuadrícula rectangular, diríamos, ¿no? Y esto fue un poco de chiste, ¿no? Hace algunos años, unos 4 años atrás aproximadamente, iba a la cátedra siempre de los contertulios un distinguido caballero que ahora está en Estados Unidos, ya, Mendoza Arango, ¿no? Entonces, él molestando un día, él está jubilado y es un señor científico muy importante, fue jefe de conciencia, ¿no? Mostró esta cosa que ustedes están viendo ahora, la Ciénaga de Mallorquín, una de las tantos mapas que hay, ¿no? Los colecciones, ¿no? Cómo el río va cambiando en su forma y en sus cosas. Entonces, hay una parte que se llama Villalón, la pueden leer ahí, ¿ya? Villalón era un caballero que vivía en 1600 aquí, Francisco Villalón. Después desapareció. Entonces él tenía unas tierras ahí en la desembocadura, y ahora, ¿sí? Y ahí está el Caño de la Piña, en fin, es un mapa curioso, ¿no? Pero algún pariente mío tiene que haber andado por ahí, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar un poco de las cosas que han ocurrido en el río Magdalena, ¿sí? Entonces, un gran tema, por supuesto, de los acontecimientos históricos alrededor de Barranquilla es Malambo, ¿sí? Malambo. Entonces, Malambo es un lugar que hace 3000 años era muy importante y con repercusiones en un entorno bastante amplio que llegó hasta Venezuela y el Caribe. Y eso lo descubrió en los años 50 Carlos Angulo Valdés. Y escribió este libro que ustedes van a ver en pantalla, ¿no? Se llama entonces, ¿sí? La tradición Malambo. Las investigaciones de Carlos Angulo de unos 30 años, ¿no? Desde 1954 hasta el 81. ¿Sí? Él estuvo estudiando los hallazgos arqueológicos de Malambo, lo llevó a Estados Unidos, ¿ya? Y desde ahí, después con toda lo que hicieron con él, lo adoctrinaron y entonces y estas son las piezas, las muestro pues para indicar que hace 3000 años, una de las capitales de la región Caribe y del Caribe insular también es Malambo, ¿no? Ellos tienen el mérito para la historia de América Latina, la historia con mayúsculas, es decir, todo el acontecer humano, no historia de los últimos 500 años. En América Latina, pues hay una historia humana, hechos humanos, que van mucho más allá que llegaron los españoles. Sí, entonces, hace 3000 años habían indígenas, seres humanos, que cultivaban la yuca amarga, ¿no? Tenían una expansión que llegó hasta Venezuela, desde el punto de vista de modo de vida. El modo de vida, como hablaba Carlos Angulo, me gusta mucho esa frase, modo de vida. Y yo le dije, sí, pero modo de vida es modo de producción.
un concepto que introduce Carlos Marx en 1850 y algo, 57, ¿ya? 57, sí, el modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, el modo de producción antiguo, en fin, incluyendo ya la sociedad asiática. El modo de vida, le dije, pero ¿por qué no usan ustedes modo de producción? No, me dijo, porque las circunstancias políticas actuales son muy difíciles y lo confunden a uno. Yo no quiero que me confundan. Con todo respeto, entonces utilizamos modo de vida. Entre tanto, yo uso mucho la palabra modo de vida, creo que debemos hablar más de ese tema. Entonces, eso fue de las primeras cosas, digamos, bellas del río Magdalena, porque Malambo está al lado del río, por supuesto. Sí, un lugar muy propicio para el cultivo de la yuca brava, ¿no? Estas piezas, afortunadamente, pues, se salvaron todas y la hija de Carlos Angulo la ha donado. Están, cuando las quieran ver ustedes, pueden ver allá en el museo que se llama Mapuca, ¿no? Sí, el Museo Mapuca, cuando se abra, pues. Ahora tienen, creo que, unas visitas virtuales, se pueden seguir también. Museo Mapuca, Universidad del Norte, con todo el legado de Carlos Angulo Valdés. Y el texto de él, ¿no? Donde muestra en un breve párrafo de su libro La tradición Malambo. ¿Sí? Aquí tiene la Malambo, entonces, donde llega a la conclusión de que hacia el año 1130 antes de Cristo, es decir, hace unos 3000 años, hay evidencia de consumo de yuca amarga, ¿ya? Que tenía un nombre, ¿no? La Manihot esculenta grant. Todos los biólogos le ponen los nombres eso. Y como la mandioca, ¿sí? Existe en todo el cinturón tropical de la Tierra. O sea, hay yuca en todas partes, claro, hay algunas diferencias. No es solamente la yuca que sea aquí de Barranquilla o del Atlántico, sino que está en gran parte del cordón subtropical. Entonces, sí, hay evidencia de eso, ¿ya? Y sobre todo se llega a esa conclusión porque en los cortes en los niveles más profundos se encontraron los budares. Y también es posible que sea anterior la domesticación. Es un acontecimiento de la historia universal. ¿Sí? Hay una corriente de investigación que se dedica a esto. ¿Sí? Es decir, oye, ¿cuándo y dónde se produjo en el planeta el cambio de una sociedad de cazadores, recolectores, incluyendo recolectores marinos, conchas y eso, cuando se produce el tránsito hacia un modo de vida basado en el cultivo de los alimentos? Eso se llama la revolución neolítica también. En los años 20 se hablaba de eso. Eso ocurrió en el río Magdalena. O sea, el río Magdalena y Malambo fue el escenario donde los seres humanos de acá dieron ese cambio, se dio ese cambio cualitativo, ¿no? Porque es muy distinto, con unas consecuencias enormes, ¿no? Entre ellas, de que ya los grupos indígenas no tenían que andar deambulando por ahí buscando comida o trasladándose cada vez, sino que ya se establecieron porque podían ellos sembrar la comida, sobre todo la yuca amarga, que el almidón se conserva mucho tiempo. Y se sabe de eso por las herramientas que se usaban, ¿no? Para hacer ese procesamiento. Entonces podríamos decir, concluir los grandes acontecimientos del río, de la historia del río Magdalena, en lo que respecta a esta parte de los 1500 kilómetros, los últimos 100 kilómetros. El primer gran acontecimiento histórico es, digamos, el de que en Malambo, ¿ya? Muy cercano acá, se produjo esta transformación tan grande. Luego entonces, esto es los informes, ¿no?, que dan los españoles respecto a Barranquilla y Soledad. Y lo pongo ahora porque la verdad es que el Malambo clásico está dentro del actual municipio de Soledad, no de Malambo. Pero bueno, esas son divisiones que se han hecho en los últimos 150 años. Soledad, Barranquilla,
Malambo, en fin, no es tan importante, ¿no? O sea, ahí son descripciones ya. Y Barranquilla y Soledad como sitios de libres, así fueron señalados por el obispo Diego de Peredo en 1772. Ya. Muy bien, entonces eso es el primer gran acontecimiento histórico, ¿ya? Es Malambo. Ahora vamos a mirar otro acontecimiento histórico alrededor del río. Sí, este es ya en tiempos, digamos, históricos. Cuando llegan los españoles, muchos eventos, acontecimientos históricos son escritos por los españoles. Y al mismo tiempo, los aconteceres de acá se vinculan con una historia mucho más grande, que es la historia del surgimiento de la civilización europea alrededor del Mediterráneo, ¿no? ¿Sí? Para los más conocedores de estas cosas, Jacob Burckhardt afirmó de que a fines del siglo XIX, antes que muriera en 1898 en Basilea, en Suiza, él dijo, el mundo, el origen es mediterráneo. Sí, en el siglo XIX, pues sobre todo Hegel, los alemanes y los franceses, los ingleses, han tratado de decir de que la civilización europea es Europa. No, Europa es una derivación de la gran civilización alrededor del el mar Mediterráneo. Y nosotros acá entonces somos herederos del Mediterráneo, más que del norte de Europa. Pero bueno, los franceses, los alemanes, sobre todo los ingleses, quieren llevar la historia, el eje de la historia al norte. Pero no, la verdad es que no. Nosotros pueden sacar una cuenta rápida, ¿no? Los números que están viendo ustedes en 21, 1533, esos números son del Mediterráneo, son árabes, ¿sí? Las religiones más influyentes en nuestra realidad latinoamericana también es una religión mediterránea, ¿no? Sí, de Palestina y todo el escenario donde vivió Jesucristo, eso es el Mediterráneo. La filosofía desde Platón, Aristóteles, las matemáticas, la música, de Pitágoras, las notas, eso es mediterráneo, eso no es del norte de Europa. Las buenas costumbres alimenticias del Mediterráneo, el vino, y Roma, por supuesto. Desde el punto de vista político, Roma es lo más importante. Y eso es mediterráneo también. Y finalmente España. ¿Qué es España? España es una civilización, creo yo, mediterránea. Y con influencia de los árabes. Entonces me inclino por Jacob Burckhardt, el Mediterráneo, él le llama la humanidad activa. O sea, el Mediterráneo es el que se expande por el resto del planeta a partir de Cristóbal Colón en adelante, ¿no? Hoy la situación es totalmente distinta, porque es lo más probable que comencemos a vivir lentamente un proceso de adecuamiento de las Naciones Unidas y de las relaciones internacionales entre las potencias. Porque el sistema que tenemos ahora para afrontar la pandemia, por ejemplo, es de 1945. De 45 al 50 las Naciones Unidas ya se consolidan con los 5 potencias que son del Consejo de Seguridad y que son los que mandan realmente en el mundo. Ya, donde están los triunfadores, los ganadores, los 4 aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, y se le sumó Chile. Eso es el Consejo de Seguridad. Ellos son los que realmente determinan todo, ¿no? Y en cualquier momento se va a producir, creo yo, más temprano que tarde, una nueva forma de relacionarse las diferentes potencias mundiales. Entonces entramos ya a esa historia que tiene eso. Entonces, una imagen más, tenemos aquí, vamos a mostrar una imagen, entonces, para insistir en la idea de que la desembocadura del río Magdalena, donde está Barranquilla, es una zona bastante, ¿cómo se dice?, cambiante. Nunca
se ha quedado quieto el río. El río hace sus cosas, ¿no? Como Carlos ¿cómo se llama? José Agustín hablaba siempre, dice, el río es como un niño. Los biólogos también tienen esa percepción. El río arma un juego, una forma de desembocar, ahí está como está por ahí, y luego desarma, arma y desarma. El mismo río arma y desarma la forma que, como un niño juega, los carritos, con la tierra, con las piedras, con los caracoles, organiza y ponga todo, ¿no? Como un muñeco en la playa o en la nieve, ¿no? Los niños hacen eso y después lo cambian y se aburren, ¿no? Eso es lo que prácticamente ha hecho el río. Entonces, bien, vamos a los tiempos históricos ahora, ¿no? Vamos entrando ya en el proceso histórico, ¿ya? De las cosas que han ocurrido. En 1533, en el mes de marzo, Pedro de Heredia está entonces con un grupo de unos 50 personas, 15 de a caballo, 50 personas, vienen desde Galera Zamba a ver el río. Y están entonces en lo que es ahora, donde está, sí, al final de la carrera 50, ¿no? El barrio abajo, sí, la intendencia fluvial, esa zona que ha cambiado mucho. Estuvo entonces allí Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, aquí lo están viendo ustedes, ¿no? Es un grandísimo historiador, cronista, ¿sí? Se comenzaron a publicar sus libros en 1535 en Sevilla, ¿no? Y él nació en 1478, ¿ya? Y vivió hasta 1557. Él escribió cosas realmente maravillosas. Es el primer gran historiador que tiene, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, Barranquilla. Entonces, él estuvo en 1533, el 21 de marzo, y dejó una descripción del río, de lo que vio él ahí, porque finalmente él venía de Galera Zamba a ver hasta dónde llegaba. Ellos sabían que había un río grande allí. Ese era, por decirlo, un referente. Además legal, porque el rey de España no, ya sabía ya que ese era un límite. Finalmente, en 1535, Carlos V determinó que la corona española, por decirlo, de que el río Magdalena se transformaba en el límite entre la provincia de Santa Marta y lo que estaba descubriendo el señor Pedro de Heredia, ¿no? Sí, del río para acá, por decirlo, ¿no? O sea, nosotros estamos en el límite, ¿ya? Con Santa Marta, ¿no? Y eso se ha mantenido, curiosamente, hasta el día de hoy. Es absurdo de que el río Magdalena sea un límite entre dos jurisdicciones como es la gobernación del Atlántico y la gobernación del Magdalena, y sus respectivos alcaldes de Santa Marta y de Barranquilla, respectivamente. Ellos están separados. Cualquier cosa que pase al otro lado, las quemazones, por ejemplo, de la Ciénaga Grande, ni el alcalde de Barranquilla, ni la gobernadora pueden hacer algo, porque eso es territorio sagrado de la gente de Santa Marta, ¿no? No se puede meter ahí. Entonces, este es el documento que escribió respecto al río, ¿no? Creo yo, hasta donde yo puedo saber, es la primera descripción de algo relacionado con el río que hacen los cronistas españoles. Entonces, vamos a leerlo con calma. De allí se partió el gobernador el mismo día. ¿Qué es lo que es allí? Ellos estaban en Galapa, como dije, venían de Galera Zamba y llegaron finalmente a Galapa, ¿no? Y ahí en Galapa, pues, bueno, trataron de detenerlo, de hablar con él, pero no, él entró de todas maneras, sacó la comida, el oro que andaba buscando y finalmente se vino por la actual cordialidad hasta la zona donde está la aduana, donde está la intendencia fluvial. Y esto fue lo que escribió. Este es el primer documento histórico, por decirlo, que tenemos de lo que es Barranquilla, ¿no? Donde estaba Barranquilla en este momento, sobre todo el centro histórico, ¿no? Y allí se partió el gobernador, es decir, de Galapa, el mismo día, y llegó a dormir en la costa del Río Grande. Sí, eso es la cosa. No halló allí pueblo, sino un paradero de canoas. Y estaban allí unos indios mercaderes de la gobernación de Santa Marta,
que tenían 2 canoas llenas de camarones secos que traían por mercadería. E iban a aquel río grande a tratar con aquella mercadería con sal y otras cosas. Sí, podemos entonces decir con esto de que ya el río Grande ya era un referente para los españoles. Ellos sabían que había un río muy grande, entonces todavía no sabían lo que había más. Lo que sí sabían que ese río era largo por el caudal tan enorme. Ellos sabían que había para allá. Pero eso lo hicieron después, en 1535 comenzaron entonces ahí por el río también y por tierra, Gonzalo Jiménez de Quesada, y llegaron hasta Bogotá, que fundaron en 1538, Bogotá ya estaban en Bogotá ya. Entonces, eso es. ¿Qué encontró el cronista? ¿No? Encontró un varadero de canoas. Eso es. Los españoles después decían la palabra barranca, ¿no? Una barranca. Y lo que vieron fueron indios mercaderes, no del lugar, sino que venían de Santa Marta, o sea, venían del otro lado del río y tenían canoas llenas de camarones secos, que venían a hacer trueque porque no había dinero, ¿no? Y claro, también las cosas que se intercambiaban era sal y otras cosas. ¿Cuáles las otras cosas? Las de siempre. Las lisas y los caracoles, y chipi chipi, y todos los pescados, las mojarras, los jureles, etcétera, todos los pescados más importantes que todavía quedan algunos y disfrutamos a veces en nuestras mesas criollas. Entonces, ya. Esa es la primera impresión que tenemos para una historia, un eventual libro de historia del río. Entonces, este es un texto, ¿no? Vamos a mirar un texto ahora de José Agustín Blanco Barros, en las obras completas, tomo 1, en la página 91. Podemos ver nosotros, entonces. Esto es lo que dice José Agustín. Fue en el paisaje fluvio marítimo, o sea, río y mar, ¿no? Aluvial y encharcable, ¿sí? Por los aluviones, por lo que arrastra el río, de las bocas del río Magdalena, cuyas condiciones geológicas y geomórficas hemos tratado de explicar, donde los indios, tal vez de finales del segundo milenio antes de Cristo, se establecieron para vivir de las pesquerías y de la agricultura de yuca, maíz y auyama, y en donde escogieron determinados puntos orilleros para fijar sus varaderos de canoa. Este es el juicio que hace José Agustín, entonces, de este lugar, ¿no? Sí, para explicarse los orígenes del área donde nació Barranquilla, ¿no? Entonces, esto forma, ahora vamos, continuamos, ¿no? Después que estuvo Pedro de Heredia, ¿qué pasó? Después que estuvo Pedro de Heredia acá, entonces los españoles andaban buscando un lugar para hacer una ciudad segura. Y Barranquilla no era segura precisamente por lo mismo, porque no podían salir muy rápido desde Barranquilla hacia el océano, hasta el mar Caribe. Porque la desembocadura era una cosa, bocas de ceniza, imagínense, una cosa, pero hace 500 años atrás el río era mucho más fuerte, estaba lleno de vida. Entonces, finalmente se decidieron por fundarlo eso en Calamar, que se llama actualmente donde está la ciudad vieja de Cartagena. Es el lugar que escogieron los españoles. Ahora bien, luego vino el proceso. El pueblo de indios fue entregado una encomienda de un pueblo de indios de Camacho, que está pues, a orillas del río. No hemos especificado dónde todavía, más o menos donde está la base naval, diría yo, ¿no? La vía 40, por ahí tienen que haber estado, y eso se lo asignaba. Entonces no eran muchos los indios, eran pocos, era un pueblo pequeño de unas 80 personas. Habían 15 personas que tenían que pagar tributo del trabajo, ¿ya? Para el encomendero Domingo de Santa Cruz, un señor español, ¿no? Soldado de Pedro de Heredia. Y en 1559 entonces murió el Domingo de Santa Cruz. Y la encomienda entonces es heredada por la viuda Ana Jiménez. Ese
Entonces, 1549, ya sabemos, ya tenemos el documento. Ya. Y luego entonces viene la famosa carta de Ana Jiménez, porque los indios de aquí son retirados por... Sí, esa es la... Sí, el escenario, hay que mostrarlo un poco, ¿no? Como está ahora, ¿no? Ahí se ve un poco... Sí, vamos a ir viendo lentamente. Esa es la carta de Ana Jiménez, un documento maravilloso, escrito en 1559, ¿sí? Una mujer en Cartagena, ¿no? Le pide al juez de la época, ¿no? Esa es una imagen de la playa actual, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces podemos afirmar que cuando llegaron los españoles había por lo menos un pueblo de indios en la ribera, todavía no es de Barranquilla ni nada, y eso desapareció, eso no se fue, no. Los indios se lo llevaron para Galapa. Y se transformó entonces eso en un sitio de libros. Ya. Una insistencia en la parte ecológica, me parece importante. Insisto en la idea de lo cambiante que es el estuario, la desembocadura. O sea, es inútil tratar de controlar a este niño rebelde, grandotote, ¿sí? Entonces es mejor buscar el tumbado, como diría un barranquillero, antes de ponerse a él tan fuertemente, ¿no? Porque no solo la gran estructura del estuario, sino que también es pequeño, ¿no? Mucho caño, mucha agua, y el agua se mete por aquí, por allá y todo. O sea, eso es lo que dice el profesor Agustín Blanco, ¿no? En Geografía Física de Barranquilla. Donde dice, pues, en el área en que nació y se formó Barranquilla, las condiciones geofísicas generales determinaron la aparición y evolución de cambiantes vías de agua o caño, o depósitos de esparce lacustre, en parte lagunares, relativo al escaso fondo y que denominamos ciénagas. Entonces, eso es lo que hay que considerar, ¿no? Que tiene relación con las cosas que ocurren en el siglo XX. Y algún mapa importante, ¿no? De cómo era esa desembocadura hasta 1930, ¿sí? Muy recientemente este mapa, ¿no? Fue transformado por el hombre. Ahí está en 1843, ¿no? Donde se indica, pues, ya. Ahí estaba, hizo un viaje, ¿no? Ustedes ubican ahí Sabanilla, ¿no? Entonces, un gringo, el año 1851, hizo un viaje, ya, entre Sabanilla y el poblado de Barranquilla, ¿no? Que lo hizo primero a caballo y después lo hizo por agua, ¿no? ¿Sí? Entre Sabanilla y Barranquilla. Y eso es lo que describió él todavía la de noche cuando me desperté. Ya estábamos navegando primero por un canal umbrío casi descubierto por las ramas entrelazadas de los árboles. Y al amanecer dejamos atrás, dicen, una mancha flotante de malezas altísimas, con flores espléndidas y bulbosas. Ese es Isaac Holt, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a buscar nuevamente ese. Tengo algunos... sí. Fuente. Entonces, sí, vamos, me voy a referir a un testimonio de un naturalista norteamericano que se llamó Isaac Holton. Él estuvo 20 meses en Colombia, en 1851 como hasta el 56, 57. Y escribió como geógrafo, pues,
diario de vida, ¿no? Tuvo como una bitácora. Y estuvo en Barranquilla y estuvo en Ciénaga. ¿Ya? Ustedes ven acá, ¿no? Ahí está, perdón, aquí estaba Sabanilla, ¿no? Se la bahía Sabanilla. Es el Caño de la Piña, ¿no? Este es el lugar donde él estuvo, ¿no? Entonces, que era la manera de comunicarse Sabanilla con Barranquilla, 1850, ¿ya? Sabanilla era y fue posteriormente el primer puerto que tuvo Colombia, ¿ya? No Puerto Colombia, Sabanilla. Sabanilla está esperando que las autoridades y de todo tipo culturales también hagan alguna estatua o algún museo en Sabanilla, porque Sabanilla es muy viejo, está antiguamente habitado, ¿no? Y fue el primer puerto que tuvo la Colombia republicana, que lo comunicaba a Colombia con el mundo, ¿no? Y además tiene otro hecho grande que fue donde se embarcó Simón Bolívar para ir a morirse allá a Santa Marta en 1830. ¿Ya? Entonces, Holton, cuando Holton salió de madrugada, ¿no? Dijo cosas curiosas, ¿no? Dijo, por ejemplo, escribe en la página 33 y 34, en un capítulo que se llama Sabanilla, dice que el mejor café que he probado en mi vida tenía una fragancia que quisiera volver a encontrar. Eso contó Isaac Holton, gringo, ¿no? Alguien le sirvió un tinto en Sabanilla, en las playas, ¿no? Hace muchos años atrás iba yo, hace unos 30, tal vez más, 30 años atrás, y yo iba a Sabanilla amanecido con un grupo de amigos, ¿no? Y había un amigo que está ahí todavía, se llama Francisco Fadú Noña, gran médico barranquillero. Él invitaba a sus pacientes, yo iba también allá, ¿no? Le dije, ¿qué tanta terapia ni qué cosas? Vengan acá, hombre, el amanecer en Sabanilla. Y él mandaba a una señora a hacer arepas de huevo. O sea, arepas, sí. Y entonces, hacía tinto, bastante tinto, y tomábamos tinto en la mañana y nos bañábamos. Entonces, era una colonia de pacientes de él, ¿no? Neuróticos urbanos de aquella época. Y ese café era rico. ¿Será así? Hagan la prueba ustedes, vayan un día a Sabanilla, cuando se pueda, cuando no se permita, y pidan un tinto ahí de la gente que está por ahí. Yo no sé, alguna cosa. Es probable de que esa gente, en aquella época, de todas maneras, el agua que usaban son de unas fuentes de agua que salen ahí todavía en Sabanilla. ¿Sí? Yo creo que es el agua, sin cloro, y que viene de la tierra pura. O sea, hay unas fuentes de agua, unas norias allí. Es posible que por eso sea. Entonces, de las cosas que cuenta él, Isaac Holton dice, al amanecer dejamos atrás una mancha flotante de malezas altísimas, con flores espléndidas y bulbosas, ¿no? Y se enfrentó al tema de los bogas, ¿no? Sí, los bogas, porque el tema de los bogas es bastante recurrente, diríamos, ¿no? Porque Holton se refiere, ¿no? Se refiere a ese tema, al tema de los bogas, ¿no? Entonces voy a leer un fragmento, ¿no? Y no solo él, o sea, el río significa culturalmente hablando los famosos bogas, ¿no? Dice otro viajero que es Eliseo Reclus, en un libro que se llama Voyage a la Sierra Nevada, ¿no? Sí, entonces está sobre el caño donde estaba ubicada Barranquilla, la actividad de champañas, hongos y canoas era considerable. ¿Sí? El tema de los bogas es bastante grande, ¿no? Sí. Cuenta Holton, por ejemplo, que hizo el viaje entre Salgar y Barranquilla en un bongo, que es un barco no tan grande, ¿no? Dice, en Sabanilla mandó a uno de los bogas a comprar un plátano y cuando regresó le informó que no había encontrado nada y los 5 centavos que le había dado, ¿no? Él se lo había
dado, se lo había tomado en alcohol, ¿ya? Eso está en la página 40 del libro, ¿no? A las 10 de la noche, ellos tuvieron que, temprano, ¿no?, para llegar a Barranquilla desde Sabanilla, en un bongo, dice, los bogas lo trajeron en un bongo, en una embarcación relativamente pequeña. Dice Isaac Holton lo siguiente, comillas, el gringo este, dice, los bogas, a quienes les molestan los mosquitos menos que a un rinoceronte, desenrollaron las esteras y durmieron sobre ellas sin cubrirse por nada. A él le pasaron las cosas, algunas ruanas, algunas cosas para que el gringo pudiera dormir. Pero ellos no, sacaron una estera y se pusieron allí, yo no sé, entonces dice que a los mosquitos les molesta menos que a un rinoceronte. Entonces, y ahí dice, pues al amanecer dejamos atrás una mancha flotante de malezas altísimas con flores espléndidas y bulbosas. Yo creo que de ahí viene el nombre de las flores. Las flores es porque realmente ahí hubo muchas flores hasta mediados del siglo XX, que las flores se acabaron porque los tajamanes de Boca de Ceniza, como buenas cuchilladas. En ese momento, Barranquilla, en el siglo XIX, ¿no?, Barranquilla tenía en 1843, según el censo de la época, 11.510 personas, imagínense. Y siempre, ¿no?, la actividad por el río, todas las comunicaciones eran... Ahora, Orlando Falsborda, que es un sociólogo conocido, siempre espero que alguien lo sepa, ¿no? Orlando Falsborda ha sido uno de los grandes investigadores costeños, no suficientemente reconocido. Cuando estuvo Gustavo Vélez en la presidencia, su obra maravillosa, Historia Doble de la Costa, la publicaron nuevamente, ¿no? Hay por lo menos 2 ediciones de la Historia Doble de la Costa, con Banco de la República y todo, son unas lindas ediciones. Yo tengo esa colección completa, y hay uno dedicado, pues, Mompox y Loba se llama, dedicado a estos temas. En uno de esos libros se llama Mompox y Loba, en 1980 lo publicó, y luego, 20 años después, la obra de Falsborda la publicó el vicepresidente de la República, Gustavo Bell, en esos años, del año 2001, 2002, por ahí. Sí, se encuentra en todas las bibliotecas. Entonces, según Orlando Falsborda, ¿no?, los bogas tuvieron un mundo complejo que ha desaparecido, es cierto, pero que dejó su marca en loba en la cultura y la música de la gente, ¿ya? Por ejemplo, Holton tiene el viajero gringo, ¿no?, dice que, comilla, no hay nada más desagradable que negociar con los bogas. Eso dice el gringo, ¿no? Sí, porque lo manda a comprar unos guineos, ¿no?, para el viaje, y el tipo va y se gasta la plata, o sea, lo tumbó, ¿ya? Generalmente los bogas andaban semidesnudos, ¿no?, y siempre llamó la atención por el comportamiento obsceno de los viajeros de la época, ¿no? Antes de cada viaje se reunían todos los bogas y uno de ellos empezaba a rezar en algún idioma que él no pudo descifrar. Les quiero decir que el tema me interesa mucho, el de los bogas, porque yo creo que la cultura actual, el comportamiento cultural del habitante de Barranquilla, creo que está muy relacionado a la mentalidad de los bogas, de la gente, de los mulatos y los zambos, ¿no?, que trabajaban principalmente en el sistema de transporte. Yo creo que está viva todavía ese comportamiento cultural. ¿Sí? Entonces, el señor alcalde actual sufre mucho, la gobernadora, porque no tienen cómo controlar a la población de que se quede en la casa, ¿no?, y que espere que le lleven comida, ¿no? Barranquilla está complicada, ¿no? O sea, esos factores culturales juegan a favor y a veces juegan en contra. Entonces se reunían todos los bogas y uno de ellos empezaba a rezar. Los bogas gritaban desde el amanecer hasta la noche y solo se callaban cuando comían o atravesaban algún río o alguna cosa peligrosa. El resto del tiempo siempre estaban gritando. Según Isaac Holton, a los bogas les gustaban los adornos y las camisas bordadas, y no pueden prescindir de los bailes y las borracheras, entre comillas. ¿Sí? Entonces, la historia es algo vivo. He escuchado frases del alcalde muy parecidas a este. ¿Cómo no están haciendo fiestas si estamos en plena pandemia, ¿no? Eso es una estructura
mental de la cultura del habitante de acá, ¿no? Comillas, y no pueden prescindir de los bailes y las borracheras. Y ahora se ve todavía que está viva esa historia. Ellos, a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces, después de recibir sus pagas, pagan las deudas y un par de juergas lo dejan sin un centavo. Comillas, dice ahora Isaac Holzer. Entonces tienen que volver a prestar hasta que agote este recurso y no les queda más remedio que buscar trabajo otra vez en un champán. El vicio y la negligencia de los bogas son en realidad las palancas que mueven las embarcaciones del río, ¿no? Hay varios relatos posteriores también del siglo XIX sobre el tema de los bogas. O sea, para mí el acontecimiento cultural desde el punto de vista de la población, cosa que estudian los antropólogos realmente, son los bogas. Me parece que hay un libro por allí, Los Bogas de Magdalena, pero no conozco ningún estudio que se dedique, un equipo interdisciplinario de antropólogos, psicólogos, historiadores, que hagan un libro, ¿no?, para ver la mentalidad de los bogas, porque los bogas nacieron en el río y nacieron de la transculturación de los negros con los indios y los blancos desde el siglo XVI en adelante. Por ejemplo, hubo un personaje liberal, Aquileo Parra, ¿ya?, un gran dirigente liberal del siglo XIX, de la Guerra de los Mil Días y todo eso, dice en sus memorias, por ejemplo, en la página 62, de que los bogas se caen borrachos al agua, dicen que tomaban mucho. John Potter Hamilton escribió en Londres en 1827, después de un viaje que hizo aquí por el río, dijo que para estimular el trabajo de los bogas había que llevar 2 o 3 barriles de ron. Si alguien quería viajar, ir a Bogotá, por ejemplo, tenía que contratar los bogas, porque no había otra manera de transportarse, no había camino, caballo, no había camino para caballos tampoco. Entonces el tipo, lo único que tenía que llevar era llevarle ron a los bogas, si no, ya, los bongos eran más pequeños que los champanes, se construían como las canoas de un tronco ahuecado, no tenían toldo. O sea, el bongo era una cosa, ¿no? Entonces, ese es... ya. Entonces, a fines del siglo XIX, ¿no?, las comunicaciones de Barranquilla con el mundo se hacían exclusivamente a través del caño del mercado que comunicaba con el río Magdalena. Y porque alrededor de Barranquilla, como ustedes lo pueden observar muy fácilmente, Barranquilla nunca ha tenido, sobre todo en la época republicana, ¿no?, en un principio sí, los indios cultivaban en Barranquilla, porque la población era muy reducida, en el barrio abajo, por ejemplo, que vivieron hasta 1390 más o menos. Antes que llegaran los españoles, en el barrio abajo vivían horticultores. Pero ya en los tiempos más históricos, en la colonia y sobre todo ya después de la independencia, Barranquilla evolucionó como puerto y la comida venía de más lejos. Pero inmediatamente alrededor de Barranquilla no hay comida. Ustedes que tienen memoria pueden viajar entonces y ver que si ustedes van a Cartagena, díganme, ¿dónde están los sembrados que hay de aquí a Cartagena? Digamos, pues, sí, de Puerto Colombia para allá. Puerto Colombia no, nadie siembra. Alrededor de Puerto Colombia nadie siembra. Y ustedes llegan hasta Lomita Arena a buscar la arepa de huevo. Y yo nunca he visto sembrado. Y por la otra vía, yendo a Tubará, Juan Mina, tampoco. Y por la otra, por la oriental, hacia Malambo, bueno, allí sembraron más los indígenas, pero ahora tampoco no hay. Hay algunas fincas, algunas cosas, pero no se ve una gran producción agropecuaria, ¿no? Alguna vez han visto películas o han viajado, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, Los Ángeles, San Francisco, California, ¿no? Sí, en esa California tiene 50 millones de habitantes y son impresionantes las plantaciones que vienen de comida, ¿no?, alrededor de esas dos grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso es respecto al tema de los bogas, ¿no? Hay sí, hay más sobre los bogas, hay otras cosas bien chistosas, ¿no? Falsborda, a quien tuve el placer de conocer cuando lanzaron en Cartagena,
la segunda edición de sus obras completas, ¿sí? De la historia doble de la costa, ¿no? Tengo un gran recuerdo de él, porque fuimos al evento y me llamó Alfredo Correa de Andrés, que fue uno de sus grandes amigos, ¿no? Que estuvo en Barranquilla, Orlando, y esa vez tuve la oportunidad de hablar con él, y estuvimos en la casa de Rafael Núñez, después fuimos a la casa del sociólogo Edgar Rencini, y ahí conversamos, tomamos unos roncitos y los pasabocas, etcétera. Y conversando con él, me dijo, ¿y usted qué opina? Y dije yo, bueno, me parece sorprendente que usted haya lanzado su libro, que es un himno a la provincia, ¿no? Y que Colombia acabe con el centralismo bogotano. Y que está todo eso muy bien, pero que haya hecho el lanzamiento en la casa del más grande centralista que ha tenido Colombia, después de Simón Bolívar, que es Rafael Núñez. Se reía bastante, me dijo, ¿por qué no me lo dijo antes? Dije, no, porque no tuve la oportunidad de decirte. Eso es, entonces, Falsborda le dedica bastantes páginas, especialmente el canal izquierdo, canal 1, que tiene el libro ese doble de la costa, porque hay una historia oficial, teórica, historiográfica, pero en la otra página él se dedica a poner las cosas que él escucha en la memoria oral. Y tiene un relato que él conoció en 1970 más o menos, a una persona que era boga, pero estaba muy viejo. Y este boga le contó una historia, pero es increíble, de que los bogas entonces, ellos, para todo el río Magdalena, había que contratar a los bogas para ir a Bogotá. Y eran 12 personas pues de raza africana, ¿no? O mulatos, ¿no? Pero esencialmente africana. Indios no, porque el indio no está para eso. En 1555, el rey de España, ¿no? De la corona española vino la orden, las leyes nuevas de prohibición absoluta de utilizar a los indios como impulsadores de canoas, de bongos y de champanes y eso porque se estaban muriendo. Entonces solamente se podían utilizar mulatos y zambos, ¿no? O sea, tampoco esclavos, porque el esclavo no tiene mayor interés. El sistema fue con base a los mulatos y zambos y todas las derivaciones, ¿no? Porque eran personas libres y eran muy fuertes, ¿no? Entonces, y todas, hay bastantes descripciones. Una de esas, Falsborda habla con un señor que fue boga todavía, estamos hablando de 1970, es decir, la persona era viejo ya, tenía que haber nacido en 1900, o sea, a principios del siglo todavía se vivía la cultura de los bogas bastante, y le contó de que cuando llegaban a un lugar a hacer pausa yendo a Bogotá, llegaban a un playón, entonces sencillamente los bogas se iban a dormir. Muchos de ellos se iban a los prostíbulos a beber ron y a estar ahí, y el patrón, el dueño, tenía que ir a buscarlos al otro día para llevarse, ¿no? Y otros se quedaban en las playas, seguramente los que no tenían mucho dinero. Y cuentas estos libros, ustedes lo pueden leer en la historia doble de la costa, Mompox y Lobo, donde él hace la entrevista, la pone entre comillas, y este señor le dice, no, los que nos quedamos en la playa, pues buscábamos una manatí hembra para tener sexo con ella. Entonces, sí, una cosa impresionante, ¿no? Se llama zoofilia. Entonces, y en general, pues todas las descripciones que hay sobre los bogas me recuerdan a mí bastante la manera de ser de Barranquilla, en un aspecto, no todos los barranquilleros, pero hay un grupo importante de personas que todavía actúan con esa informalidad de los bogas. Les recomiendo hace unos días atrás, 2 o 3 días atrás, la columna de nuestro amigo Pipo Martínez, ¿no? Haroldo Martínez, que escribe una columna en el Heraldo, un médico psiquiatra que hizo la película de Los Bacanes con Hugo González. Les recomiendo la lectura de eso, a propósito de la crisis médica, porque él es médico, psiquiatra, Samario, vive hace mucho tiempo en Barranquilla, es bastante conocido. Él escribió en el Heraldo y hace 3 días atrás escribió una columna en el Heraldo, me parece a mí extraordinaria, por la franqueza y la crudeza con que él escribe el acontecimiento actual
de la falta de disciplina y de cuidado de la población de acá. Y entonces, sí, el tema de los bogas. Creo yo que habría que hacer un trabajo de antropología cultural para ver toda la incidencia que ha tenido la cultura boga, que duró desde prácticamente 1550, ¿sí?, hasta 1900, ¿no? Cuando llegaron los vapores de los alemanes y todo eso, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, y la cultura boga es un tema todavía por desarrollar, ¿no? Entonces, ahí está, quiero mostrarles, ¿no? Ya, una de las frases que tuvo Isaac Holton, ¿no? El que lo tumbaron allí en Sabanilla, ¿no? En 1851, ¿no? Entonces, esta es la frase que él escribió, se la voy a mostrar, ahora viene. Todavía era de noche cuando me desperté. Ya estábamos navegando primero en un canal umbrío, casi descubierto por las ramas entrelazadas de los árboles, y al amanecer dejamos atrás una mancha flotante de malezas altísimas con flores espléndidas y bulbosas. Es bueno saberlo esto, ¿no? Lo que significó las obras civiles de Boca de Ceniza destruyeron un paraíso entre Puerto Colombia y las flores, ¿no? Eso hay que decirlo con esas palabras. Pues del río también hay cosas históricas que hay que resaltar, ¿ya? Una de esos acontecimientos es precisamente, ¿no?, es el inicio de la navegación a vapor. Es un trabajo también pendiente para los historiadores, ¿no? Sí, hay que hacer una biografía bien completa, ¿no?, de este personaje que se llamó Juan Bernardo Elbers. Hay documentos, hay algunas cosas que quedaron en el Salsborda no, ¿cómo se llama? Alfredo de la Espriella, ¿no?, en el Museo Romántico. Se hicieron unos rescates, ¿no?, de documentos que había, ¿no? Está en deuda, sí. Quien contó documentos también fue Adelaida Zúñiga Nájera, en su registro oculto, cuando estudió la inmigración judía en Barranquilla, en la región Caribe, ¿no? Entonces, este es un gran personaje que es prácticamente quien inició en la época de Bolívar, ¿ya? Tuvo el monopolio del transporte, como ahora, ¿no? Un contrato, ¿no? ¿Cómo se llama? Entre Barranquilla y Honda, ¿sí?, con los vapores ya no eran con bogas, sino que eran con vapores. Este es un judío sefardita de Bremen, ¿no?, amigo de Bolívar, y él tuvo el monopolio hasta que murió, pero él no tenía carga, de manera que, pero de todas maneras hay que considerarlo como un gran pionero de la cosa. Ya. Quiero llamar la atención sobre otra cosa, ¿no? Ya, continuando con esta mirada no cronológica, son miradas al tema del río Magdalena, sobre todo la relación de Barranquilla con el río. A propósito de la ciénaga donde nació Barranquilla. Barranquilla no nació a orillas del río, Barranquilla nació a orillas de una ciénaga. Y así lo escribe el gran Domingo Malavet en 1875, que es un famoso texto publicado por José Ramón Vergara y Fernando Baena. Voy a leerlo porque me parece importante de destacar. La ciénaga, que hoy solo es un caño, en 1875, era en aquellos tiempos grandísimo. Era una especie de lago que tenía gran caudal de aguas profundas. Había sido primero una parte del mar, como lo prueban los vestigios que existen todavía en todo el terreno. También abrigaba en su seno la referida ciénaga grande abundancia de peces de todas clases, de los más diminutos hasta los más corpulentos, y poblaban sus orillas grandes bandadas de aves acuáticas de variado y vistoso plumaje. Por consiguiente, esta ciénaga tan favorecida por la naturaleza que podía ofrecer al hombre toda clase de peces y toda clase de aves como alimento sano y abundante, que no costaba más que el fácil trabajo de coger, fue sin duda un poderoso atractivo para decidir a los que podían aprovechar tan ventajosas condiciones a establecer su residencia definitiva en este terreno que les ofrecía tanta comodidad inmediata y tanta prosperidad futura. Allí nació Barranquilla. Los invito a ustedes que revisen 100 años de soledad en los orígenes de Macondo
y es bastante parecido, ¿no? Lo que escribe el genio, pues, Gabriel García Márquez, sobre donde nació Macondo, ¿no? Así es más o menos en ese tono es que escribe García Márquez, ¿no? Ya, entonces eso respecto al nacimiento de Barranquilla. Barranquilla no nace junto al río, sino que nace al río de una ciénaga, a orillas de una ciénaga que estaba, por supuesto, comunicada con el río Magdalena antes de su desembocadura. Y esas ciénagas se forman en la ribera izquierda, porque la ribera izquierda es la que conduce, como el río después coge a la izquierda hacia Puerto Colombia, entonces me dicen los geógrafos de que es que la ciénaga donde nació Barranquilla es como una, le llaman como ortiguamiento, ¿no? El río antes de coger la como que está buscando hiera, sabe que hay algo y forma esa ciénaga para que, es una forma que hace el río. Barranquilla nació a orillas de una ciénaga. Y aquí está ya entonces el río Magdalena ya en otra situación. Ya este mapa es sí, Mar de las Antillas, es un mapa que hizo es de 1912, este mapa, ¿no? Sí, Danza y Puerto Colombia, sí. Es de Francisco Vergara y Velasco, el primer gran libro, el primer gran geógrafo colombiano. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver entonces Barranquilla, orillas todavía de los caños y todo eso, el Caño de Soledad se ve todavía. Y el ferrocarril llamado de Bolívar, porque cuando se construyó pertenecía Barranquilla a la jurisdicción política y administrativa de Cartagena, del Estado Soberano de Bolívar, entonces por eso se llama el ferrocarril de Bolívar. Estaba en ese momento, estaba en el Estado Soberano de Bolívar antes de Núñez, que se cumplió en 1870. ¿Ya? Ahí se ven entonces todavía intacta la desembocadura, ya no es Sabanilla, sino que ya estaba prácticamente Puerto Colombia. ¿Sí? Y todas las actividades tan importantes del río, a orillas del río prácticamente, ¿no? Entonces había que, o sea, hasta ahora todo lo que se puede hablar del río Magdalena, incluyendo la independencia, los grandes acontecimientos, todo está relacionado con el río. Hoy me parece que no. Hace unos, por lo menos, medio siglo de que ya dejó de ser importante para Barranquilla. Y eso ahí está la Plazucueta, ¿no? Y luego, sí, Puerto Colombia, ¿no? Las grandes conexiones que tiene el río Magdalena. ¿Sí? Ahí están las imágenes. Todavía hasta 1935, ¿sí? Hace pocos años, hace muchos años, todo era por el río. Y los vapores que llegaron hasta 1950. García Márquez todavía en sus memorias cuenta porque él iba a Bogotá a estudiar, a Zipaquirá, donde iba. Y los viajeros, ¿no? La manera de ir a Bogotá era a través de estos vapores, por supuesto, ¿no? Y sí, hay tanta literatura al respecto, ¿no? Hay muchos recuerdos de los barranquilleros más viejos, ¿no? Todavía alcanzaron a ver que en las mañanas, a las 6 de la mañana, entraban los vapores, ¿no? Y se escuchaba en el centro el sonido de los vapores. Hasta 1900, sí, hasta principios del siglo todavía, que Barranquilla apenas llegaba un poquito más allá de Murillo, ¿no? Entonces, ahí están marcados, ¿no? Los caños, ¿no? Y como la ciudad tan chiquita en ese momento tenía 40.000 habitantes, ¿no? Tenía, ya. Entonces, esa Barranquilla ligada al río Magdalena tiene un fin, ¿no? Se va terminando todo, porque ya no es necesario, según la dirigencia política de la época, ¿no?
Sencillamente se hace el gran proyecto que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Estos son los tajamales de Bocas de Ceniza, construidos entre 1919 y 1939. Los dos tajamales, dos paredes de hierro. Entonces aquí la relación con el río cambió. Ya los seres humanos, muy influidos sobre todo por los europeos y los norteamericanos, creyeron, y es posible que todavía sigan creyendo, que la naturaleza puede ser dominada por el ser humano, por el hombre. Cosa que yo no creo. Pero bueno, historia es historia. Ellos decidieron entonces manejar el río, controlar el río, obligarlo a desembocar con una sola boca, que permitiera que se formara un canal de acceso, que le llaman, para poder que los barcos entren entonces hasta donde está el puerto de Barranquilla. ¿Sí? Quizá entonces vamos a ver algunas imágenes de... Entonces, esa es la última fase ya, ¿no? De la relación de Barranquilla con el río. Un tema totalmente polémico, acepto todo tipo de opiniones y sugerencias, ¿no? El mismo proceso histórico va mostrando cómo Barranquilla se ha relacionado con su río. Ya. Distinguidas personalidades creen que fue un error, Boca de Ceniza. Yo me inscribo con ese grupo de personas. Y hay otros que dicen que fue así una de las obras de ingeniería civil más importantes de Colombia, ¿no? Entonces, hay varias imágenes que muestran esto. Desde el punto de vista de la ingeniería, claro, como le llaman ellos, una obra de arte extraordinaria, ¿no? Un despliegue técnico impresionante, ¿no? Pero el problema es que es contra natura, no tiene, la naturaleza no permite, ¿no? Para las personas que son de lejos, quizás nunca se imaginan, ¿no? De esta cuchillada del río sobre el mar, como dice la poeta barranquillera Amira de la Rosa, ¿no? Sí. Entonces, estas son las imágenes. Esta es el último gran acontecimiento de la historia de Barranquilla en relación al río Magdalena. Lo obligaron al río a desembocar en una sola boca. Aquí está una foto aérea maravillosa, extraordinaria, donde se ve desde el norte, ¿no?, cómo desemboca el río y por dónde deben entrar los barcos, ¿no? Y lo que se llama el terminal marítimo y fluvial, porque así estaba pensado, ¿no? Y cuando se construyó, entonces, para los que no conocen esta parte de Barranquilla, porque está a otras manos, ¿no? El habitante común y corriente no pasa por ahí. Eso en la misma sociedad portuaria, ¿no? Tengo esta imagen, ¿no? La dársena esta que está acá en el centro, ¿no? O sea, estuvo pensado para que los vapores que venían por el río, las embarcaciones, llegaron a Barranquilla y ahí estaba la dársena, ¿no? Y ahí entonces se soñó de que la carga de café iba a llegar y tenía espacio suficiente, y de ahí de una vez al mar, sin necesidad de un desembarco del café para cargarlo nuevamente en el tren hacia Puerto Colombia, ¿no? Entonces, en 1936 se inauguraron estas obras, ¿sí? Y el problema es que eso no ocurrió. La carga, por decisión soberana de los antioqueños, los caleños, los bogotanos, ¿no?, todos los santanderianos, ellos decidieron no usar más el río como vía de salida y de entrada del comercio exterior, se dice, porque los barcos nunca andan vacíos, ¿no? Por donde sale el café, por ahí entra la cosa. Y se decidieron por Buenaventura. Hasta ahora, ¿no? Mientras hubo café, ya Colombia no exporta esas cantidades, millones de sacos de café, por varias razones. Colombia, las exportaciones fueron hasta hace poco, no sé ahora, de aquí al futuro, de carbón y petróleo. Y Barranquilla quedó por fuera de ese circuito, digamos.
El carbón es del Cesar y las empresas Carbocol y todo hicieron los puertos allá en Puerto Bolívar, que se llama porque no necesita dragado, no necesita nada, y un ferrocarril para llevar el carbón. Y el petróleo, refinería de Cartagena. Entonces, Barranquilla quedó, como dicen acá el criollo, mirando un chispero. ¿Sí? No, perdimos la carga. Hasta ahora. O sea, los indicadores que hay. Entonces, creo que me sumo a la opinión de muchas personas respecto a las obras de Bocas de Ceniza como un virtual fracaso. Nunca ha sido usado, salvo por épocas muy cortas, un poquito, ¿no? En los años 50 hubo un repunte de la cosa, pero el resto de la gente no, la verdad que no. La inversión fue muy grande, ¿no? Los invito a que miren la prensa de Barranquilla en los últimos días. El alcalde anunció, al menos en el periódico El Heraldo, ¿no?, de que iban a construir, más allá de la desembocadura del río Magdalena, o sea, de Boca de Ceniza al frente, ¿no?, o al frente de Barranquilla, iban a construir un superpuerto con financiamiento de China. Y nuevamente hay que hacer la pregunta, ¿no? No se hicieron en aquella época. Y es la pregunta de quién va a pagar ese puerto. Se supone que si una persona compra un taxi, para pagar el taxi tiene que tener pasajeros, ¿no? O si alguien se compra un camión, tiene que tener carga para llevar de un lugar a otro para pagar el camión, la gran inversión. Lo mismo cualquier medio de transporte. Tiene que haber carga. Si no hay carga, entonces no funciona. Y ahí esta foto famosa, ¿no? Que siempre la publicó Alfredo de la Espriella, ¿no? Sí. Una gran fiesta, una gran cosa, pero la verdad es que un tema sumamente polémico. Otras imágenes que he juntado, que son de 2010, hay unas imágenes que muestran también. Hay que contar también que hay que decirle que la obra de Boca de Ceniza, como un efecto colateral, daño colateral, fue que la franja que va desde Las Flores hasta Puerto Colombia, eso desapareció. O sea, todos los manglares, y eso lo escribió el señor, ¿cómo se llama? Sí, el gran biólogo barranquillero, ¿no? Armando Tugán Géneco, ¿no? Sí, entonces, sí, vamos a ver acá, ¿no? Sí, hay varias imágenes. Porque es impresionante, ¿no? La osadía del hombre, digo yo, ¿no? Entonces, existe una posibilidad para las personas que tienen más, que quisieran más interés, con toda tranquilidad, pueden ustedes en sus casas buscar, ¿no? Buscar en la sí, buscar en la red, ¿sí? La revista Huellas número 100, ¿sí? Donde está en la revista Huellas, ¿sí? En la revista Huellas, ¿no? Y ahí está, hay un artículo aquí de mi autoría que se llama Barranquilla y el deterioro de su entorno natural, ¿no? Entonces, y ahí pongo las diferentes opiniones de las personas respecto a la obra civil más importante que se ha hecho en el río. Sí, entonces, precisamente el biólogo Armando Tugán Génico es el que ha puesto, sí, ahí está la cita de él, la pueden leer en internet, se llama Revista Huellas número 100, ¿no? Sí, esa es allí está pueden leer los detalles y las opiniones de las diferentes personas sobre esta magna obra de la ingeniería, pero con una mentalidad muy moderna, ¿sí?
Qué curioso, dirán ustedes, el profesor Villalón la palabra moderna la usa en términos negativos. Es un tema muy complejo, filosófico. Cualquier día podemos hacer una clase al respecto. El moderno, desde el punto de vista filosófico, es interesante, es una gran experiencia humana, ¿no? Pero en la relación de los hombres con los hombres me parece bien, ¿no? La modernidad me ofrece a mí la posibilidad de ser libre en una comunidad donde se respeten mis derechos básicos. Sí, la paz perpetua de Kant, ¿no? Con los sueños de Hegel, de la libertad y el tema, la idea de la república, de la dignidad humana y sobre todo de la libertad de conciencia y también de actuar, ¿no? O sea, todo el pensamiento liberal que pone como eje al hombre que tiene que insertarse en la sociedad libremente. Desde ese punto de vista, pues la palabra moderno es buena, pero en la relación del hombre con la naturaleza, que es el tema que estamos hablando, me parece que es algo distinto. La idea moderna es que el hombre domina la naturaleza, debe dominarla, someterla para ponerla a su servicio. O sea, la objetiviza, ¿no? O sea, la naturaleza es un objeto que el hombre puede utilizar libremente. Y la ciencia es la encargada de hacer eso. En estos días, pues, me sorprende ver el fracaso de la ciencia para atajar una pandemia, ¿no? Que ya va medio millón de personas, seres humanos que han muerto porque la ciencia no previó eso. Y, y tampoco puede hasta ahora detener eso, sin saberse lo que va a pasar todavía en estos días. Entonces, y toda la destrucción del planeta, ¿no? La crisis ecológica, por supuesto, es de los problemas más graves que tenemos, ¿no? Y el río Magdalena, ¿sí? Los puertos y toda la actividad portuaria y todo, es un buen tema para esa problemática, ¿no? De la relación del hombre con la naturaleza. Por eso lo invito a que miren la revista Huellas número 100, revista Huellas número 100, Universidad del Norte, que ahí aparece y lo pueden ver entonces en colores ahí. Y otros artículos más, y en la revista Huellas en general, al menos ese número está disponible en internet, lo acá revisé anoche, yo la revista Huellas, con mucho más detalles sobre este tema. Y al final pongo una cita del filósofo Martin Heidegger. Es decir, estamos en una situación muy especial, ¿no? El ser humano tiene que cambiar de actitud respecto a la Tierra. Y ahora con la pandemia es posible que existe ahora la oportunidad histórica de hacer algunas transformaciones. Espero que se las haga, ¿no? Que yo soy pesimista, yo creo que no se va a volver siempre a una cierta normalidad, que se va a continuar con esa. Ya. Entonces, me voy a referir, después de ver eso, ¿no? La parte filosófica, digamos. Ya es difícil hablar porque estamos en medio de la, en medio de la fiesta, digamos. No sabemos cómo termina esta fiesta, de la pandemia, pero cómo termina la experiencia moderna del hombre, sobre todo que la gran potencia en China. Aquí está Don Karl Parrish. Ya, entonces ahora como historiador hago un poco de política, en el sentido de que me imagino la evolución de Barranquilla, no hacia el pasado, sino que hacia el futuro, ¿no? Como Petra Cotes, ¿no? Que adivinaba el futuro con las cartas, el personaje de 100 años de soledad, pero un día la llamaron para que averiguara el pasado, ¿no? Porque habían tenido Alzheimer, les había dado la enfermedad del sueño a los habitantes de Macondo. Entonces, ahora yo hago al revés, los historiadores somos los que leemos el pasado, ¿no? Queremos saber lo que ha pasado. Hablar del futuro para los historiadores está prohibido, no podemos hablar del futuro, aunque hay grandes filósofos y religiones que creen que la historia humana ya está prefijada, ya está todo determinado. Si un cristiano profundo hoy fácilmente puede concluir legítimamente de que nos estamos acercando al apocalipsis anunciado por Juan, ¿sí? Discípulo amado de Jesucristo.
Es decir, el apocalipsis, estamos, sí, son dolores de parto, pero no es el final todavía. O sea, mirando las noticias anoche, uno puede decir, ¿será que está llegando el apocalipsis? Ya al final. Es una visión de la historia pesimista para la existencia humana en la Tierra, pero optimista porque algunos van a tener la oportunidad de una vida eterna, ¿no? Cosa que hoy por estos días a veces es impopular, ¿no? Varias personas me han dicho, más viejos que yo tengo 71, de que ellos no están interesados. Casi toda la mayoría de mis amigos, historiadores, filósofos, pensadores, científicos, que no están interesados en otra vida, ni menos una vida eterna, Dios mío. Yo tiendo a pensar en eso, estimados escuchantes y que participan de estos temas de la historia. A mí me basta con esta vida, creo que es suficiente. Si no quiero, no quisiera una vida eterna, no me lo imagino. Bien, vamos a hablar de este gran personaje, Karl Parrish. Creo que hay que revisar esto, ¿no? Porque él fue la principal persona que participó en todo sentido, ¿no? Por impulsar las obras de Boca de Ceniza. En Cien Años de Soledad está así, ¿sí? Pueden leer Cien Años de Soledad y buscar la parte cuando Macondo, dos hermanos se fueron a buscar todas las cosas para encauzar el río, ¿no? De Macondo. Sí. La pregunta es, ¿por qué Karl Parrish hizo Boca de Ceniza? O sea, ¿por qué él fue la persona más importante? Era amigo de los gobernantes de la época, era amigo de Alberto Pumalejo Bengochea, ¿no? Que era gobernador, era encargado, era vicepresidente, ¿sí? En un momento se llamaba designado la figura de que es Marta Lucía Ramírez ahora. Sí, que no cumple ninguna función, pero Gustavo fue muy activo, ha habido vicepresidente, Humberto de la Calle, se peleó con el presidente, estaba en Inglaterra, en fin. Él estaba muy vinculado a los políticos de la época, sobre todo a Alfonso López Pumarejo, con su revolución en marcha, y amigo de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en los 30, todavía quedaba platica de Panamá, de la indemnización, de la danza de los billones, como diría algún historiador colombiano, y consiguió la plata. Pero ¿cómo se imaginó él? Él se imaginó a Barranquilla como un puerto exportador de alimentos para el mundo. Eso es. Y yo creo que esta idea es vigente hoy. Yo creo que habría que alguien hacer un trabajo periodístico, quizá, o histórico, ¿no? Para ver que por qué no se retoma. Entonces, porque así valdría la pena Boca de Ceniza, ¿no? O sea, toda la destrucción del medio de la naturaleza que ha significado la obra civil, podría resarcirse eso si Barranquilla es un puerto exportador de alimentos para el Caribe y para el mundo, ¿no? Algo que se va a volver cada vez más importante en los próximos años, que no hemos podido apreciar todos los habitantes de Barranquilla y de otras partes del mundo, lo importante que son los productos alimenticios, ¿no? Que se transforman en la tierra. Pueden leer el texto, ¿no? No hay manera de decir lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces Parrish tenía en la cabeza una Barranquilla exportadora de la producción agrícola y pecuaria de Fedegan, digamos, de los animales, de la carne, ¿no? Ese sería el puerto de Barranquilla, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Un tema que casi no se habla, ¿no? Y la parte más, ¿cómo se dice? Las playas, queda pendiente lo de las playas del Atlántico. Vamos a suponer que Boca de Ceniza es el puerto de exportador pero queda una deuda pendiente, ¿no? Que el Estado está consciente de eso, el gobernador Verano trató de solucionar un poco el problema, que es Puerto Colombia. Puerto Colombia, que es una destrucción que se ha producido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una deuda que tiene la ciudad de Barranquilla con la zona, unos 20 kilómetros serán entre Las Flores y Puerto Colombia, ¿no? Sí.
se destruyeron todas las playas, ¿no? Y Rafael Núñez, ¿no? Rafael Núñez, que la solución está en hacer un ferrocarril desde Barranquilla hasta Cartagena. Yo haría eso ahora, un ferrocarril ecológico. Y así dejamos tranquilo Bocas de Ceniza y nos ahorramos también el canal del dique. Pero ¿cómo unimos las dos ciudades tan distintas? Son imposibles. La Liga Costeña quizás hubiera podido hacer eso. Acaba de salir un libro sobre la Liga Costeña, se lo recomiendo, está en internet. Ya fue publicado por la Universidad del Norte y se ha hablado mucho sobre eso. El rector actual, Meses, participa en esos procesos. Ahí está la cita del gran Rafael Núñez sobre la posibilidad, ¿no?, de ahorrarnos Bocas de Ceniza, ¿no? Y las citas de Armando Tugán, sí, que también están en el texto de Huellas que les acabo de decir, ¿no? Armando Tugán en el 47, la perfección de la persona que llama la atención sobre la destrucción de la ecología y del estuario del río Magdalena, prácticamente, ¿no? Eso lo encuentran ustedes en internet, pueden analizar muy bien lo que dijo. Y Francisco Álvarez Iguarán, un gran amigo ya fallecido, que ya como barranquillero, él se daba el lujo de hablar, pues, de una manera bastante cruda, ¿no?, bastante fuerte, ¿no? Y él me lo decía, porque yo soy, a mí nadie me va a decir a mí ni cachaco ni nada, ¿no? La verdad, ¿no? Y sobre todo el tema del discurso, ¿no? Sobre todo al final, miren ustedes, esto está en la revista Huellas, ¿no?, que ustedes pueden ver. Seguiremos con el cuento de terminal marítimo de Barranquilla, primer puerto aéreo, fluvial y marítimo del país. Es increíble cómo ese discurso todavía está. Y finalmente Amira de la Rosa, ¿no? Amira de la Rosa en 1940, cuando le puso la letra a la música de Urbina, la canción de un músico que estaba en Panamá. Tajamares de Boca de Ceniza, cuchilladas del río sobre el mar. Sí, ahí está. Vaticinó ella, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ido quedando, ¿no?, en la memoria, sí. Y vale. Barranquilla, orilla de una ciénaga, ¿no? Ahí nació Barranquilla. Volveremos a tener una Barranquilla, una Venecia tropical, como soñó el arquitecto cubano, sí, que vivió aquí entre nosotros. Y esta imagen final que pongo. Después de Bocas de Ceniza, por esas cosas de la historia, del destino, de la fatalidad, pues. Y hasta ahora sigue la misma. No, estas no son de los muertos del COVID-19. No, esto es entre 1929 y 1946, que fue la etapa donde Bocas de Ceniza fracasó como puerto de exportación de Colombia. La línea de abajo es la de Barranquilla, ¿no?, y la otra es la de Buenaventura. Sí, esa es la. Sí. Entonces, sí, hay que. Sí. Entonces, Stop Cream Motors. Ya, eso sería de mi parte, estimados amigos. Ya, pues les deseo que pasen un buen día. Nos veremos el próximo sábado nuevamente. No sé si existe la posibilidad, no conozco, ¿no?, posibilidad de que alguien intervenga con alguna opinión, alguna idea respecto a las cosas que se han dicho esta mañana. Me pueden escribir también a mi correo, ¿sí? Estoy en WhatsApp también. Cualquier inquietud, que necesiten algún documento o alguna cosa.
sobre este tema tan importante. Entonces, sí, ahora ya. No sé si se permite la participación de alguno de ustedes, no conozco muy bien la tecnología de acá. Ya, pero se supone que. ¡Ah! Aquí llegó nuestro. Bien, Juan Pablo. El tiempo pasa de manera inexorable, ¿no? Ya pasaron 2 horas. No te escucho. Jorge, de parte de los comentarios que tenemos de nuestros seguidores, pues bueno, Gina Pesano, gracias Jorge, cordial saludo. El señor Miguel Pardo, pues hace comentarios sobre el tema de los colonizadores, de los conquistadores, los exportadores, con el tema del uso pues de la mano de obra local. El profesor Alexander Vega, que nos acompañó también, hizo bastantes referencias a diferentes textos y revistas. El señor Miguel Pardo también, aquí hizo varios aportes. Y bueno, saludos de muchos amigos que nos siguen hasta ahora en las redes sociales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, Jorge. Sí. Si logramos sobrevivir a las academias y las epidemias, ¿no? De las pandemias. Las pandemias y las academias. Aquí también un comentario del señor Carlos Llano, del señor Fernando Mendoza, que en futuros temas para profundizar acerca de lo correspondiente al hecho de que Barranquilla pues nació en torno a una ciénaga. Entonces, bueno, ahí están como los diferentes aportes que hacen los seguidores en las redes a esta hora, Jorge. Pues me alegro mucho, ¿no? Realmente tantos años, desde 1985, que me he dedicado de manera sistemática a estudiar la ciudad porque no tenía otra opción. Eso hay que decirlo también, ¿no? O sea, tengo ya cuántos años, 35 años, del 85 hasta el 2020, ¿no? Los 35 años estudiando la ciudad, pero no la crónica. Y en ese tiempo, el 85, estaba Alfredo de la Espriella, gran cronista, y después Adlai Stevenson y Ramón Baca, del punto de vista de la literatura. Barranquilla tiene grandes cronistas, sin nombrar al premio Nobel, por supuesto. Sus crónicas de la jirafa de 1950, 49, 50, 51 de Barranquilla son maravillosas, realmente. No, ese género es imposible para mí, y me dediqué a hacer una historia de Barranquilla, pero, como ustedes lo han visto ya de manera majadera, ¿no? Barranquilla en Colombia y en el mundo, inscrita en una historia mucho más grande, creo que es lo que hay que hacer. Agradezco mucho pues, que usted tenga la paciencia de escucharme, ¿no? Y tener también la esperanza, pues, secreta, ¿no? De que yo creo que vamos a tener que volvernos juiciosos en nuestra relación con el río. El río es una gran tarea que tienen las generaciones futuras. Hay que reforestar, como dijo José Agustín Blanco, hay que ser majadero con eso. Hay que reforestar todo el río, 1000 kilómetros, desde Honda hasta acá, llenar de árboles las laderas. Y después, entonces, con la reforestación se acaban las inundaciones y se recupera, por supuesto, el río. El mismo río cava su propio lecho, que es así. Ahora está así, ¿no? Plano, por la sedimentación, y la manera de parar la sedimentación es la misma naturaleza la que puede hacer eso, reforestar. Esa es la opinión de José Agustín Blanco Barro, ¿no? Y el estuario, que es un tema complicado. Yo no sé si la ingeniería civil puede combinar el mantenimiento de los tajamares de Boca de Ceniza y recuperar las playas del Atlántico, desde Las Flores, pasando por Mallorquín, y luego Punta Roca, Sabanilla, Puerto Colombia. Ignoro eso. Ojalá que los ingenieros hagan eso. Conozco muchos biólogos, ¿sí? Juanita Aldana, por ejemplo, que está muy preocupada de todos estos temas, Joaquín Hahn, la Norte, ¿no? Los geólogos, los geógrafos. ¿Cómo recuperamos ese paisaje maravilloso que teníamos antes de los tajamales de Boca de Ceniza? Entonces esas son las tareas para las futuras generaciones, ¿no? Entonces les agradezco nuevamente a Juan Pablo que organiza estos eventos y espero entonces reunirme con ustedes cuando termine esta fase de la pandemia, que espero que logremos superar, sobrevivir,
y de hacer una gran fiesta entonces de reencuentro con tantos amigos que han participado. Te agradezco a Alexander Vega, no sé, hay que ver la posibilidad técnica de que ellos me hubieran interrumpido, ¿no? Yo no veo el chat acá, ¿no? ¿Cómo hago para ver el chat? Yo no sé. Aquí hay un chat. Y acabo de descubrir, perdonen pues, la tecné, falló la técnica, ¿no? Hombre, aquí están todos los Carlos Llanos, mira, Alexander Vega, ya, entonces están, sí, Fernando Mendoza, ¿no? Sí, algunos chats, aquí están, sí. Mira, pero bastante, sí, voy a mirarlo con Aníbal Sarur, un gran abrazo, ¿no? Sí, a Freddy Pulido, gran planeador, ¿no? María Teresa, María Teresa, ¿cómo estás? Mi vieja y antiquísima amiga. Con María Teresa fundamos el Comité Pro Creación del primer departamento de historia de la región Caribe. Ya la foto la ando buscando y el acta que levantamos me traspapeló. Emerson Baldovino, no tengo el gusto de conocerlo. Don Miguel Pardo, ¿cómo está? ¿Cómo está el Perú? Leonila Salcedo, mira. Carlos Llanos, no sé dónde estará. Alexander Vega, pues, Fernando Escorcia, Mel Banatera, no me acuerdo. Sí. Daniel Trens, tampoco. Y don Miguel Pardo, siempre muy opinador, muy fundamentado en sus cosas, ¿no? Y qué bueno, mira, ha habido bastante. Voy a mirar con más detalle lo que han ahí. Fernando, ya. Fernando Mendoza, CHA. CHA, sí, no sé cómo escribir el chat. Es CHARRU Villalón, Charru Villalón, @hotmail.com. Sí, porque el otro es jvillaloninorte.edu.co, pero eso está muy saturado porque tengo 200 estudiantes, entonces, que la nota, que el trabajo, que la fotocopia, que esto. Es mejor mi privado, ¿no? Con un nombre raro, porque hay varios Jorge Villalones, hasta ya un tipo terrorista por ahí, raro, ¿no? Hay de todo, Jorge Villalón. Entonces, J. Villal, entonces, no, Charru Villalón, CHARRU Villalón, @hotmail. Con mucho gusto. Siempre me escriben personas, me piden bibliografía, documentos. Ya, entonces, me despido, Juan Pablo, pues muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo sábado, con mucho gusto. Que pasen muy bien y espero pues que en estos días no se incuben los virus del día anterior, de ayer, ¿no? Espero que no pase nada, ¿no? Que las cosas vayan mejorando. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Fue la intervención del historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador de la Cátedra de Historia de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Les agradecemos a todos su participación en la mañana de hoy en las actividades del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y los invitamos a que sigan vinculados a toda la programación académica que hemos creado desde el Archivo Histórico con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico y de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta. Agradecemos nuevamente su participación y les deseamos un feliz resto de día. Muchísimas gracias.